es aliado de la narcodictadura. Hay grupos fácticos e intereses oscuros detrás del índice de transparencia del CNA. Nos adelantamos a lo que dirán. El Consejo Nacional Anticorrupción presenta el día de hoy el Índice de Transparencia Activa Gubernamental ITAG. Y no lo hacemos porque somos aliados de JO o porque hay intereses oscuros detrás de esta instancia conformada por diferentes sectores de la sociedad civil. Lo hacemos porque nuestro trabajo es acompañar a las instituciones del Estado en la promoción de transparencia, rendición de cuentas, auditoría social, participación ciudadana, democracia, gobernabilidad, entre otras áreas de intervención. Lo hacemos porque sin transparencia y acceso a la información pública, lo único que nos queda es una débil institucionalidad. Lo hacemos porque, contrario a lo que algunos funcionarios alegan, jamás nos prestaremos para cubrir la corrupción, restringir la información pública y boicotear las iniciativas de transparencia, ni de este ni de ningún otro gobierno. A lo largo de esta gestión, hemos vivido en carne propia y también como testigos de las denuncias públicas que varios sectores tienen, entre ellos los medios de comunicación, que exponen cómo desde la institucionalidad se les niega el derecho fundamental de acceso a la información. Cambiaron de ley de secretos por la ley del silencio. Se niegan a rendir cuentas, clasifican información que debería estar visible para la ciudadanía. Desconocemos los resultados de las gestiones de secretarios de Estado y bajo qué parámetros se les evalúa. Y quien se atreve a preguntar solo recibe ataques y descalificaciones, como si el acceso a la información no fuera derecho de la población, o si la rendición de cuentas no se consideraría o se considera un deber de los funcionarios. Decir que somos transparentes no nos hace más transparentes. Es por eso que el ITAG del CNA reflejará la verdad, empleando una metodología científica para conocer la apertura y la interacción de las instituciones en la divulgación de la información, determinar el avance, estancamiento o retroceso y la efectividad en el manejo de los recursos públicos. Como dijo Cliff Humby, los datos son el nuevo petróleo. Queda pues en manos de todas y todos nosotros usarlos para exigir el buen uso de los fondos públicos y demandar una verdadera rendición de cuentas. La aplicación de este tipo de herramientas, sumado a las vedurías y auditorías, se convierten en un recurso valioso para que cada ciudadano contribuya al combate frontal contra la corrupción. Como sociedad, debemos participar en los asuntos de gobierno para garantizar la transparencia plena y no los guiños a los que nos tienen acostumbrados las instituciones públicas. Es nuestro deber hacerlo, porque es el dinero del pueblo de lo que estamos el día de hoy hablando. Ya lo venimos evidenciando en el Poder Legislativo a través del mecanismo de incidencia ciudadana MIC y la figura del congresista 129. Ahora,
con el ITAG lo extenderemos al Poder Ejecutivo para revelar si tienen los ojos abiertos o los ojos cerrados a la transparencia. En verdad sería mucho más positivo, creemos nosotros, para el país, si en lugar de iniciar campañas anti-CNA con otros fines, reconozcan que no hay avances en la lucha contra la corrupción. Pues también, contrario a lo que ellos dicen, ni siquiera están cumpliendo la ley de creación de esta instancia. Porque el bloqueo de ellos para obligarnos a callar no solo es social y político, también el día de hoy enfrentamos el problema económico. Muchas gracias. Bien, escuchábamos a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos, en el lanzamiento de este índice de transparencia activa gubernamental. Porque dice ella que no solamente decir que somos transparentes nos hace más transparentes, así que estarán también verificando todo lo que ocurra a nivel gubernamental. Tenemos nuevamente a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción junto a Luis Anariba, nuestro compañero que ha llegado para la cobertura y ampliación de este tema. Adelante, Luis. Bien, muchas gracias. En este momento la directora del CNA, Gabriela Castellanos, sobre este portal de transparencia. Sabemos cuáles van a ser los ataques porque los hemos escuchado de manera reiterada, no solamente para el Consejo Nacional Anticorrupción, sino para toda aquella persona o instancia de sociedad civil que no esté de acuerdo con los resultados del actual gobierno. Pero la verdad es que no es un tema que nos detiene. Al final, nosotros estamos en la responsabilidad de transparentar las acciones en este momento y lo que presentamos hoy de 14 instituciones del Estado, unas con mejores calificaciones y otras realmente aplazadas, pero al final es abrir toda esta información a la ciudadanía porque somos nosotros y nosotras las que podemos colaborar en la lucha contra la corrupción, haciendo auditorías, haciendo veedurías y presentando este tipo de herramientas como hoy lo estamos haciendo con el índice de transparencia activa gubernamental. ¿Por silencio? Hemos encontrado un enorme silencio. Lo dijimos hace unos minutos atrás. Han cambiado la ley de secretos por la ley del silencio, porque no estamos encontrando la información que la ciudadanía requiere para contarle las costillas a los servidores públicos. Al final somos nosotros y nosotras las que votamos por los actuales funcionarios y lo que nosotros en este momento tenemos es una total opacidad, pero más allá un silencio que realmente estorba y es por eso que con esta herramienta hoy estamos midiendo la ejecución de los fondos públicos que son de ustedes y de nosotros. Abogada, la corrupción en historia es un cuento chino. El combate a la corrupción nuevamente es un discurso, pero a ver, debemos de ser objetivos como tratamos de manifestarlo desde el Consejo Nacional Anticorrupción. Decirles que este es un tema que ha pasado de gobierno en gobierno. Se escucha bien decir que se va a combatir la corrupción, ¿sí? Pero como también lo dijimos esta mañana, el hablar de transparencia no nos hace ser más transparentes. Necesitamos acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción, tener una estrategia, una política pública que abarque no solo las instituciones del Estado, sino que también todos los sectores de la sociedad civil para realmente pegarle un golpe que la población está esperando desde hace mucho tiempo, que muchas personas pues terminen en la cárcel porque hay mucho erario público en manos de privados. Se dice que el gobierno se dice que el gobierno ya no está apoyando económicamente al CNA, ¿es cierto esto?
En efecto, podemos decirles que desde el último trimestre del año anterior no tenemos desembolsos por parte de la Secretaría de Transparencia, que al final es que recibe presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas. Y este año mucho menos. Decirles también de que el presupuesto se ha cortado, que cada vez ese presupuesto que cae de las arcas públicas es menor. Creemos nosotros que es por la lucha frontal que nosotros hemos tenido de manera permanente en este tema. ¿Quieren desaparecer CNA o quieren desaparecer el presupuesto que dejaron de percibir? Vamos a ver, decirles de que el Consejo Nacional Anticorrupción sigue trabajando, tanto en la prevención como en la lucha frontal contra la corrupción. El querer desaparecer una organización que viene dando frutos desde no el día de ayer, sino desde hace años, en donde hemos presentado más de 150 líneas de investigación, en donde hemos hecho auditorías, en donde hemos hecho acompañamientos en vedurías, creo que no sería lo ideal o lo correcto para la ciudadanía. Todo es lo contrario. Si vamos a hablar de lucha contra la corrupción, creo que el CNA debería de ser fortalecido más que cualquier otra institución. Cuando yo llegué al Consejo Nacional Anticorrupción, el presupuesto que se entregaba era aproximadamente de 24 millones de lempiras al año. Luego eso de 24 fue a 22, 20, 19, 18 y el día de hoy no tenemos ninguna transferencia. Abogada, lo que está pasando en el INPE, abogada, Esta es una noticia de última. Sí, en efecto, lo hemos visto de los gobiernos anterior como del actual gobierno. Es un ataque visceral en donde se establecen que nosotros tenemos una agenda oculta o que hemos acompañado a otros gobiernos cuando el señalamiento fue de manera permanente y directo. Pero bueno, al final nosotros pues tenemos que discernir al final quién está solamente vociferando una lucha frontal contra la corrupción y no es así. Abogada, ¿qué refleja este informe sumado a los informes de ASJ, del ERIC? Parece que todo concuerda. De igual forma, esto avisora de que la CICIG cada vez está más distante. Sí, en efecto, hemos dicho de manera clara, creo yo que bastante concreta, que esta misión internacional cada vez está más lejos y que esa esperanza, pues lo poco que quedaba ya desapareció. Hoy puedo decirle que esta es una herramienta que va a aportar muchísimo para la transparencia y rendición de cuentas, y aquí entonces dejaría al abogado César Espinal para que conteste esa pregunta. Bien, en este momento concluyen las declaraciones de la abogada Gabriela Castellanos. También se va a hablar sobre este informe que se ha presentado, en el cual varias instituciones pues han reprobado en cuanto al índice de transparencia medido por parte del CNA. Escuchamos en este momento al abogado César Castellanos. De la rendición de cuentas y la transparencia desde la institucionalidad pública. La transparencia activa, que es esa capacidad y oficiosidad de las instituciones en brindar información aún sin una solicitud. La gestión presupuestaria y gestión pública, que es el desempeño que tienen las instituciones, y así como lo procedimental, que es el manejo y el tratamiento que dan las instituciones a las solicitudes de información pública. Teniendo en cuenta estos tres parámetros de medición denominados dimensiones, es como nosotros hemos logrado medir esto en una muestra inicial de 14 instituciones de la administración centralizadas, focalizándonos en aquellas que reciben la mayor asignación presupuestaria, así como aquellas que cumplen un rol fundamental dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué creen que estas instituciones se niegan a brindar esta información? ¿Cuál es el temor de estas instituciones en transparentar los fondos que reciben? En primer lugar, al hacer la medición de esas 14 instituciones y al aplicar los criterios de medición, se ha tenido una media que de las 14 instituciones, con los porcentajes que han sacado, la media es de 29%. 29%. Quienes están por encima del 29% han aprobado, quienes están por debajo, que son 8 instituciones, más de la mitad, han reprobado. En este sentido, también se entiende que al ser un 29% es evidentemente bajo, porque está más ligado al puntaje mínimo, que es el 0%. Esto indica que la institucionalidad pública tiene mucho que trabajar para mejorar los niveles de transparencia. Ahora, al intentar entender por qué tienen este 29%, es evidente que las prácticas de opacidad, de hermetismo, y como lo decía la abogada,
ahora tenemos una ley del silencio y es debido a que las instituciones, pese a que en algunos momentos tratan de publicar información, mucha de esta no es veraz, no es de calidad y no trata de dar a entender realmente cómo se está haciendo la gestión pública. Solo miremos un ejemplo de ello, cuando publican gastos de ejecución, pero no la liquidación, por dar un ejemplo. Bien, han escuchado entonces, 14 instituciones no han aprobado en este índice de transparencia presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción esta medición que se hace en cuanto a la rendición de cuentas que hacen las diferentes instituciones públicas de nuestro país. Con este informe regreso con ustedes a Estudios Principales. Luis Anariba, no sé si me escucha, por favor. ¿Luis? Sí. Luis, sí le escucho. Acaba de dar una declaración sumamente importante la abogada Gabriela Castellanos. Indica la abogada Gabriela Castellanos que no han recibido fondos y que estos fondos que debe de recibir el CNA por parte del gobierno no los está recibiendo por su lucha permanente en contra de la corrupción. Desde el último trimestre del año anterior no tenemos desembolso, dice Gabriela Castellanos. Hagámosle la consulta también a César Espinal sobre este particular, porque dijo la abogada Gabriela Castellanos, hay temor de cerrar el CNA, puede subsistir el CNA sin el desembolso de aproximadamente 24 millones que dijo Gabriela Castellanos hace el gobierno. Adelante, Luis. Sí, bueno, en este momento nos vamos a acercar al abogado César Espinal porque, como ustedes entenderán, acaba de concluir esta conferencia de prensa. Bueno, César, ha expresado la abogada Castellanos de que no han recibido el desembolso en el último trimestre. Esto sin duda alguna es una afrenta, ¿lo consideran así ustedes por parte del gobierno? ¿Se reduce la operatividad del CNA? ¿Será esta la intención? Son medidas de presión que quizás surgen a raíz de los señalamientos, las denuncias, pero sobre todo el que el CNA constantemente esté planteando una radiografía de lo que está ocurriendo actualmente en la institucionalidad, cómo la clase política sigue manipulando el Estado, y a raíz de todo esto, de que no nos quedamos callados, sea el gobierno que sea, hay reacciones y muchas de estas son las que vemos como el tratar de impedir que el CNA pueda desarrollar su operatividad. Sin embargo, esto no nos ha detenido, en ningún momento ha reducido tampoco la capacidad de acción y respuesta que damos conforme a los compromisos institucionales que ya tenemos. Sí. ¿Ustedes han hecho sugerencias, han hecho algún llamado de atención porque no se le han hecho estos desembolsos? Claro que nosotros damos seguimiento y establecemos ante la institucionalidad correspondiente de que es importante que se cumpla, porque esto está en la ley, en el marco de la ley del Consejo Nacional Anticorrupción, el aporte que se debe de realizar de parte del gobierno. Sin embargo, las respuestas son prácticamente nulas y los desembolsos pues no los estamos viendo. Sí. Esto es quizás en represalia por situaciones que se han dado en el pasado, incluso informes que ustedes también han presentado como CNA. Son reacciones porque no hay una justificación clara del por qué no se está cumpliendo por parte del gobierno en desembolsar esta asignación que corresponde ya por ley y que seguramente es conforme a estos informes que el CNA ha venido presentando en el marco de la actual administración gubernamental. ¿Es la Secretaría de Transparencia? ¿Es la Secretaría de Transparencia la que tiene que proporcionarles a ustedes este desembolso? En conjunto con la Secretaría de Finanzas, que pues al final la Secretaría de Finanzas es el principal responsable de gestionar el desembolso, pero que lo hace a través de la Secretaría de Transparencia. Entonces hay una sinergia entre ambas secretarías para que esto pueda llevarse a cabo. Bien, muchas gracias, César Espinal. Bueno, en este momento también va a seguir dando declaraciones sobre este particular la abogada Castellanos. Nos vamos a acercar así rápidamente, compañera, para dar mayores detalles y también ahondar sobre este tema para conocer mayores detalles sobre este tema del no desembolso de los fondos que están esperando en este momento el CNA. Escuchamos. Otra ciudad y bueno, al final vamos a tener que investigar y referirnos al tema. Abogada, el secretario de la Presidencia Privado, Héctor Zelaya, ha señalado que el CNA recibe fondos del gobierno. Pues tengo que decirles que en el año en que estamos, 2024, estamos en el mes de junio y no hemos recibido ninguna transferencia. ¿Es una represalia, abogada, cortarle los fondos al CNA sería una represalia? Pues
Nosotros creemos que sí, no solamente son los diferentes ataques que hemos recibido como organizaciones de sociedad civil o cualquier otra persona que levante la voz y que no esté de acuerdo con una u otra situación que esté haciendo el gobierno. Así que, bueno, esperamos entonces el que la Secretaría de Finanzas entregue ese presupuesto a la Secretaría de Transparencia y que lo pase al Consejo Nacional Anticorrupción. Gracias. Bueno, la abogada Gabriela Castellanos, la han escuchado ustedes, compañera, bueno, profundizando más sobre este tema del desembolso que hace falta o que no se ha entregado durante este año 2024 y por el cual pues ellos temen que sean represalias a las situaciones que se han denunciado por esta institución no gubernamental que de cierta forma está conformada por diferentes organizaciones y también está conformada por representantes de sociedad civil y que también está pues estipulada en ley a la cual se le debe brindar o proporcionar un presupuesto cada mes. Con este informe vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales. Ana Riva, solamente una nueva consulta. Hablaba de la presentación de un informe de cerca de 14 instituciones en el tema de transparencia. ¿Podemos consultar cuáles son esas instituciones que no presentaron estos informes que requiere para el debido proceso que debe de existir en todo momento, proceso de transparencia y de mantener siempre los dineros del pueblo manejados de la forma como se debe, de manera transparente? Regresamos con usted, Ana Riva, adelante. Una noticia de última hora. Sí, muchas gracias, Claudia. Así es, mire, son 14 instituciones. Estas instituciones pues fueron medidas en una media de 29%, el porcentaje que se dio. Vamos a consultarle aquí a otro de los expertos del CNA, el abogado Miguel Prieto, para que nos... Miguel Villatoro, para que nos profundice sobre este tema, cuántas son las instituciones y cuáles son las instituciones que aparecen reprobadas en este informe que ha presentado el CNA. Sí, en esta primera edición del ITAC se evaluaron 14 instituciones de la Administración Central. De estas, 8 reprobaron en temas de transparencia, esto porque se encuentran con calificaciones por debajo del promedio global de transparencia. Las 3 instituciones peor evaluadas fueron la Secretaría de la Presidencia, con un 11% sobre 100, fueron la Secretaría de Infraestructura y Transporte, con un 12%, y la Casa Presidencial, con un 13%. Sí. Y la media que ustedes dieron a conocer, ¿de qué porcentaje es y en qué porcentaje están pues reprobadas estas instituciones? La media de las 14 instituciones es del 29%. Es decir, según nuestra metodología, aquellas instituciones que tengan una evaluación por encima del 29% son consideradas aprobadas, las que estén por debajo del 29%, que son 8 instituciones, las consideramos reprobadas. Sí, ¿y cuáles son las instituciones que sí aprobaron? Las instituciones mejor evaluadas fueron la Secretaría de Finanzas con un 63%, la Secretaría de Salud con un 48%, Secretaría de Energía con un 45% y la Secretaría de Educación con un 43%. Sí. ¿Qué criterios consideraron ustedes para esta evaluación? Se evaluaron 3 principales criterios, que son las dimensiones en las que se divide el índice. Tenemos la dimensión de la transparencia activa, que es aquella información que por oficio tiene que publicar en sus portales de transparencia las instituciones. El segundo criterio es la gestión pública y presupuesto, es decir, cómo están manejando los recursos, están publicando las liquidaciones presupuestarias, cómo gastan el dinero y también si lo están publicando en tiempo y forma. Por último, tenemos la dimensión de lo procedimental, que esta se refiere a esa interacción que tiene la ciudadanía con las instituciones al momento de recibir las solicitudes de información, responderlas en el tiempo que establece la ley y también respondiendo pues a la solicitud que verdaderamente hace la ciudadanía. Sí. ¿En qué lapso de tiempo se le dio seguimiento a estas instituciones? Este índice evalúa el desempeño de las 14 instituciones en todo el año 2023. Bien, muchas gracias. El abogado Miguel Villatoro, quien forma parte del Consejo Nacional Anticorrupción, dando a conocer de estas 8 instituciones, de 14 que fueron evaluadas, que no pudieron superar la media, que es de 29%, según establecido en el parámetro de medición del Consejo Nacional Anticorrupción. Con este informe regreso con ustedes.